Bueno. Vayamos a la, realidad concreta que tiene que ver con el primero de los temas del día que te contábamos anoche tarde. Por primera vez conocíamos la palabra del motorman que provocó la tragedia de Once, o por lo menos que iba en el tren que terminó provocando la tragedia de Once. Él se declara inocente, dijo haber hecho todo lo posible, haber apretado los frenos de emergencia y después agarrarse a la manija del tren y esperar el accidente. Oscar Córdoba, mirá. Y en sí que está equivocado, pero erradamente. Porque primero principal, yo en ese día me levanto, hago mi servicio normal, un servicio normal como todos los días. Hice mi trayecto normal, voy llegando a la estación de Once, a 1200 metros aproximadamente, ya empiezo a aplicar freno para entrar al ingreso del andén. Y bueno, cuando veo que el freno no frena, ahí hago a la aplicación de emergencia, que es el freno total del tren. Y bueno, al ver que no frena, yo atino a aferrarme a la manija del tren y a esperar el impacto, porque otra cosa no puedo hacer. Pero que quede claro que yo hice todo lo posible para frenar ese tren. No que me vengan a decir que omití la aplicación del freno, ¿sí? Antes que se informen, antes de hablar de mí, porque yo ya estoy cansado de que hablen de mí, la expresidenta, el exministro, y que todos vengan y me echen la culpa a mí. ¿Por qué crees que Julio De Vido te echa la culpa exclusivamente a vos? Y exclusivamente porque se quiere salvar. No podés venir acá a acusar a un pobre tipo laburante, decir, no, bueno, claro, aquel no aplicó el freno. Primero informate, si querés, la causa está ahí. Los trenes estaban faltantes de mantenimiento, se notaba. Si uno al cambiar de punta en una estación cabecera, caminábamos por arriba de la formación y se veía los buracos que había en los pisos de la podredumbre que tenía. ¿Alguna vez a vos sufriste algún apriete o algo y te dijeron, mirá, salí y tenés que manejar igual? Y tenía en un momento donde vos podías cancelar un tren, después te llegaba el informe donde vos tenías que completar el informe. ¿Y qué pasaba? Y es una sanción. Te sancionaban. ¿Qué le querés decir a Julio De Vido? Que por favor ya basta de hablar, como vos dijiste, del perejil. No acusen. Primero para acusar ya tienen las pruebas, está todo puesto. Porque la verdad ya no doy más. Ya sinceramente a veces digo, me hubiese muerto. Bueno, ahí estaba Marcos Córdoba, el motorman que manejaba el tren que finalmente se estrelló allí en la estación de Once y provocó la cantidad de muertos que recordamos hace más de 6 años. Ayer esto ocurría por la noche en exclusiva al Canal América, al programa de Alejandro Fantino, horas después de escuchar la palabra de Julio De Vido. Julio De Vido que se deslindaba de todo tipo de responsabilidad por sobre el motorman, y la responsabilidad política se la adjudicaba a quienes fueron sus secretarios en el Ministerio de Planificación que él comandaba, Schiavi y Jaime. A todos, para abajo, a todos los secretarios de Estado. O sea, él era el jefe de un ministerio en el cual los responsables eran los subordinados. Esa es más o menos la tesis. Lo escuché a De Vido ayer, lo seguí. Lo primero que me impresionó fue lo limitado que es este hombre, su precariedad intelectual, ¿no? La manera de hablar, todavía no sabe ni siquiera decir Kirchner, dice Kirchner. Es un hombre de una cultura general bastante acotada. Su defensa no resiste el menor análisis. Él lo único que hace es prender un ventilador y acusar a todos los que tenía alrededor. Y como si esto fuera poco, acusa, en la parte más insólita, acusa a Leandro Despuy. Leandro Despuy era el auditor general de la Nación, hizo unos informes demoledores sobre el tema de los trenes, muy importantes, y él lo acusa de no haber investigado mejor, de no haber controlado mejor. De Vido le dice que Despuy tenía que haber controlado mejor. ¿Y sabés qué le dice? ¿Sabés qué le reprocha? ¿Qué? Que nunca se reunió conmigo, dice. Es insólito. El auditor general, el problema de los informes no es si dice la verdad o no, sino que nunca se reunieron. Yo qué sé, porque no sé si no se reunió, si él no lo atendió, si el otro no le pidió, pero me parece un argumento bastante endeble. Realmente no tiene ninguna argumentación y mucho menos cuando termina acusando otra vez al motorman, esto ya es una historia vieja, a Córdoba, Marcos Córdoba,
que fue condenado a 3 años y medio de prisión en primera instancia. Fue el que menos recibió de condena de parte de todos aquellos que fueron condenados en el juicio. Claro. ¿La realidad cuál es? La realidad es que Devido era el superministro de Cristina Kirchner. Fue de Cristina y de su marido. Fue, durante los 12 años y medio del kirchnerismo, él fue ministro de Planificación. Nunca hubo alguien en la historia argentina que hubiera tenido tanto poder durante tanto tiempo. Dame un segundo, Pablo. Vamos a escucharlo a Devido en primera persona. Esto ocurría antes de que hablara el Motorman, porque después lo que hace Marcos Córdoba es responderle a Julio Devido. Escucha. No puedo aceptar ni por un segundo que yo pueda tener responsabilidad penal en relación con este dolor frente al que me inclino, pero que no puede generar que me atribuya ninguna responsabilidad. Toda mi gestión estuvo siempre comprometida con la necesidad de mejorar la política pública de transporte en los años en los cuales asumí dicha responsabilidad. La deficiente prestación de servicios públicos en diferentes grados, la insatisfacción de los usuarios, incluso muchas veces la existencia de conflictos puntuales que puedan dar lugar a la imposición de multas eran y son lamentablemente moneda corriente en el devenir usual de todos los servicios públicos del país. Sin duda, afirmar que el Ministerio del Área causó el accidente de Once por el hecho de que su conducta presuntamente defectuosa constituyó un eslabón causal del suceso, conduce a consecuencias interpretativas claramente descabelladas que ponen de manifiesto lo absurdo de la proposición. Hemos visto, escuchado y se ha peritado en esta causa que Marcos Córdoba omitió aplicar los frenos de la frenación y que eso y solo eso provocó el choque fatal. Y no se me atribuye a mí como ministro ninguna acción u omisión que pueda conectarse con el comportamiento de Córdoba. No se me atribuye ni habría sido posible haberlo contratado, ni haber omitido verificar su idoneidad, ni haberle impartido instrucciones defectuosas como hacer su trabajo. Es más, no conozco a Marcos Córdoba y por supuesto tampoco sé cómo frenar un tren. A ver, recordemos que en su momento se habían conocido los distintos informes que se habían realizado y las auditorías que se habían realizado sobre el estado de los trenes y que desde el Ministerio de Planificación se habían desoído. Claro, la primera cercanía con el tema la tenía la Secretaría de Transporte, pero el superministro en ese sentido era Julio Devido. A Devido no lo están acusando de no haber frenado el tren. Claro. Él se defiende... de lo técnico. No, ni de haber manejado y claro. no frenó el tren. El que no frenó el tren fue Córdoba, que no le anduvieron los frenos por culpa de Devido. Claro. ¿Entendés? Ese es el problema, el mantenimiento de todo el sistema ferroviario. Él mismo acaba de decir, lo acabamos de ver, Devido acaba de decir, yo me aboqué al mejoramiento del sistema ferroviario, dice. Y después dice, todos los servicios igual andaban para la miércoles, dice que Devido. Pero estuviste 12 años y medio abocado. ¿Entendés? Él fue ministro de Planificación a cargo de todo eso. 12 años y medio. En 12 años y medio no hizo nada, no mejoró nada. Él dice que era su responsabilidad mejorar los trenes. No solo no lo mejoró, sino que crearon un sistema tercerizado y aparentemente lleno de un sistema de coimas con grandes empresas que supuestamente estaban tercerizadas y supuestamente tenían que brindar el servicio y mejorar la calidad y cambiar todo hacer el mantenimiento. Esa es la parte de la responsabilidad de Devido, la responsabilidad de haber diseñado ese sistema, un sistema de corrupción, sí, por donde se iban millones y millones de pesos que nunca nadie sabe a dónde fueron a parar, o sí, en realidad fueron a parar los tercerizados y que probablemente volvían. Ese es el punto, ¿no? Si Córdoba frenó o no frenó el tren. Las 51 víctimas de la tragedia de Once fueron víctimas de la corrupción. Los informes estaban en ese momento declarado por Córdoba y comprobado por la justicia. Había 2 formaciones directamente fuera de servicio porque no tenían, el problema que tenían era que los compresores de las formaciones no andaban. Los compresores es lo que se utiliza para frenar. Los pocos que andaban, inclusive de este tren que fue el que se terminó estrellando, recalentaban. Esto probado desde el principio. Y por eso Marcos Córdoba dice, hice todo lo posible. Exactamente. Te voy a dar un dato que nadie recuerda. Solo me lo acuerdo yo, creo. Cuando en el 2011 gana las elecciones Cristina Kirchner, con como ministro, siempre este era el ministro de los trenes, porque toda la vida fue
todo el kirchnerismo fue el superministro de Planificación. La plataforma partidaria del Frente para la Victoria del año 2011, ¿sabés qué dice? ¿Qué dice? No dice nada de qué van a hacer, habla del pasado, habla todo el tiempo del pasado del gobierno de Néstor Kirchner. Y dice, en el gobierno de Néstor Kirchner logramos recomponer todo el sistema ferroviario. Sí. Y logramos que ahora sí los trenes funcionen muy bien. Dice la plataforma del Frente para la Victoria, elecciones del 2011. Y con eso ganaron las elecciones, sacaron el 54%, diciendo esa cansada. ¿Entendés? Entonces, que él ahora se dice, no, siempre anduvieron mal los trenes, a mí ya el menemismo me los dio mal, los arruinó. No, sí fue 12 años y medio estuvo para arreglar los trenes y lo que produjo fue el accidente de 11 y los muertos de 11. A ver...